Caraciolo León, bienvenido a nuestro programa de YouTube, La Esfera Pública, y además también de nuestro periódico Andes Noticias. Bienvenido entonces para preguntarle qué fue para Caraciolo León el movimiento estudiantil de los 80 y los 90. Bueno, agradecido por esta oportunidad, por esta entrevista. Ciertamente en las últimas horas, en los últimos días, se ha puesto como de moda el que se haga análisis de cuál es la situación del movimiento estudiantil y de la gente que participó. Venimos de un foro que se desarrolló en la antigua Escuela de Ingeniería, en el Auditorio 104, donde existió la posibilidad de que participaran algunos expresidentes y dirigentes estudiantiles, presidentes del centro de estudiantes de la época del 80 y posteriormente. Las luchas del movimiento estudiantil eran luchas políticas. Venezuela no puede esconder nunca que su movimiento estudiantil, los jóvenes del 75, del 80, la oportunidad que me eligieron como presidente de la Federación de Centros Universitarios, pues venían bañados e inspirados de la lucha democrática. Por supuesto, las cárceles ni los presos políticos son nuestra afición. Nosotros rechazamos las detenciones que no tengan la justificación legal. Y el movimiento estudiantil luchó por la libertad de los presos políticos, que los hubo y a montón. También luchó por la independencia, luchó por los valores fundamentales de la democracia. ¿Qué queríamos de la democracia? Más democracia. ¿Qué queríamos de la educación? Más gente estudiando. ¿Qué queríamos? Menos presupuestos para los militares, más presupuestos para las escuelas. ¿Qué queríamos? La libertad y las cárceles vacías de presos políticos. Es decir, éramos también un movimiento antiimperialista, era un movimiento que tenía que ver con la guerra del Vietnam, que tuvo que ver con la invasión del Laos, de Camboya, con la masacre de My Lai, con la ideología del Che Guevara, de Ali I, de Douglas Bravo, de la gente que luchaba, porque habrá que decir lo que siempre hemos reivindicado. La juventud más aguerrida que ha tenido la historia empezó por demostrarse en la caída de Marcos Pérez Jiménez. Eso que llaman la generación del 28, lo que pasa es que entre el 28 y el 58 hay un mito. O se fueron de vacaciones o el exilio los puso por fuera y el país se quedó sin palabras políticas. No. Después del 58, la juventud del MIR, aguerrida como ha quedado demostrado, surge el MIR porque en Acción Democrática se produce una división. Y de ahí se desprende un movimiento estudiantil vinculado a las luchas más radicales, que por la democracia librara el movimiento estudiantil en toda su historia. Claro está, también fueron conquistas de los estudiantes el comedor, las residencias estudiantiles, borradas de la historia, y ahí hago un paréntesis, las residencias estudiantiles, Domingo Salazar, las residencias Albarrega, la masculina y la femenina, solo quedan la masculina y la femenina. No estaría seguro de que está, sé que la femenina está integrada por estudiantes, pero las otras no, las otras están comercializadas, las perdió el movimiento estudiantil, porque en la universidad también existieron los vagabundos, los comerciantes, los drogadictos y otro tipo de poderes oscuros, porque la universidad, como todas las instituciones, siempre ha tenido enemigos internos, desde la más alta autoridad. Yo acusé al rector Mendoza Angul de no controlar la corrupción universitaria y me costó la expulsión de la universidad por una empresa de marca que era de un familiar de él, era una empresa de la universidad por un problema de la madera y también porque no aumentara lo que fue la privatización, el intento de privatización de la universidad. Mendoza Angulo no le gustan los honestos. Tuvo un presidente de la federación, que fui yo,
que le habló con honestidad, no solo al MIR en esa oportunidad, sino también a toda la universidad. Y del cual acusaba, y disculpa que te interrumpa, acusaba que le habías quemado la silla claro, del rectorado. Claro. El falso positivo que crearon con los medios de comunicación generó eso que todo el mundo dice, el que le quemó la silla al rector. Bueno, la silla está en el rectorado. La silla nunca fue quemada, pero la deshonestidad del rector es de tal tamaño que dejó correr contra los estudiantes el falso positivo. En la historia existe la silla, pero también existe la mentira del rector. Bueno, eso forma parte de aquella gente que se coló en la democracia, que sirve para otros regímenes menos para esto, y que vivieron de la democracia. Yo no lo voy a calificar como se califica en la prostitución, los chulos de las mujeres, pero hay gente que vivió y que adquirió todo un prestigio y toda una forma con la democracia, y curiosamente se volvieron enemigos de los estudiantes. Son dos escenarios. Venía del MIR Angulo Mendoza. Angulo bueno, venía del MIR. No lo ¿O sé. hizo una pasantía? Sé que estuvo con el MAS. Sé que el MAS lo apoyó, que lo apoyamos para que fuese rector de la universidad. Tenía una vida gremial importante, era profesor de la Facultad de Economía. Con él tuve varios problemas, porque en una oportunidad hubo un concurso en la Facultad de Derecho y concursaba el profesor Jesús Oduve y concursaba otro profesor. Y ese otro profesor resultó ser sobrino de Mendoza Angulo. Entonces los estudiantes impedimos el concurso, dijimos la verdad y eso no resultó nada agradable para las personas. Esa es la historia. Yo lo que estoy diciendo no necesito probarlo. Eso está regado en el país. Porque lo que está regado en el país es todo lo que hicimos, de lo cual no nos arrepentimos. Claro. ¿Qué fue Perucho Rincón Gutiérrez para Caraciolo León como dirigente estudiantil, que decía aquella frase, mis muchachos? Bueno, Perucho es el dios de la universidad. Quizás yo exagere con esa palabra, pero no tengo otra para calificar lo que Prieto Figueroa calificó como el rector de rectores. De verdad, ese es un hombre que hicieron de un solo modelo, pero rompieron el modelo. Los demás han sido intentos de imitación de él. Hay otros académicos importantes. Néstor López Rodríguez es un hombre de reconocida solvencia académica y política en la universidad, era un adeco. Y así varias autoridades universitarias y varios decanos de la universidad que dieron demostraciones de alta honradez, de participación por la universidad y sobre todo vivían para la universidad. De modo que eso ha demostrado que la universidad tiene un segmento especial en la sociedad que caracteriza una forma de ser, porque es que es muy importante. La gente ataca a la universidad. Bueno, yo quiero decir que la universidad hoy está escasa de gente en Mérida, pero también quiero decir que si usted levanta la vista un poquito en el tiempo, encuentra que la universidad está en todas partes del mundo y que en todos lados hay un estudiante egresado de la universidad con un anillo o con una medalla de oro o con una bata de médico que dice Universidad de los Andes, egresado de la ULA. Y esos son centenares de miles de estudiantes, de médicos, de ingenieros, de arquitectos. Yo cuando oigo hablar mal de la universidad, en el sentido académico, siempre pienso en el quirófano. Y digo, pero ¿qué tan mal es la universidad si nuestros hospitales llevan las manos que formaron en la Universidad de los Andes para curar a las personas? ¿O es que los que critican la universidad preferirían que los operaran los médicos tapamarillas? Médicos tapamarillas son los médicos que nunca cumplieron con los requisitos académicos suficientes, ni siquiera con los requisitos mínimos. Los médicos tapamarillas creo que no llegan académicamente ni a enfermeros, con el respeto de los enfermeros. De tal manera que la Universidad de los Andes es creadora de futuro. La Universidad de los Andes es creadora de los cimientos fundamentales en todas las instituciones. Ingenieros, arquitectos, pionalistas, todo está en manos de la universidad. Y eso establece una división muy importante. Si ahí están los buenos, ¿dónde están los malos? Y todo el mundo sabe que pasando la calle en la avenida 3, también están los malos
concentrados en el otro edificio, que lo que hay es una calle que nos divide, la avenida 3 Independencia. Eso divide el talento del no talento, la honestidad, la construcción de un país. Afortunadamente, del aula magna salen los mejores profesionales que le da al país y al mundo la Universidad de los Andes. Por esa puerta y por esas puertas, los odontólogos, los arquitectos, los ingenieros. Y por las otras puertas del edificio enfrente salen los contratistas, los vagabundos y todo lo que la gente conoce. Bueno, el movimiento estudiantil se le recuerda por su compromiso con Venezuela, por su compromiso con el futuro del país. Futuro que usaron algunos, que se montaron en el tren del futuro, los desviaron y lo metieron por el túnel de la desgracia. Y en el túnel de la desgracia estamos en el oscurantismo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo recuperar ese movimiento estudiantil que fue aguerrido, que estaba lleno o preñado de ideas, de ideales tan hermosos por un mejor porvenir? Lo está. Los jóvenes de hoy no se les puede etiquetar como una generación de plastilina, no. Es que hace apenas 9 días los jóvenes de hoy le cumplieron a Venezuela con su compromiso. María Corina Machado dijo, nadie sale a la calle a votar. Y los jóvenes no fueron a votar. Es decir, el actual régimen no tiene jóvenes. Los tiene el país, los tienen los habitantes, los tiene la Venezuela, que no acepta lo que está pasando. Aunque bueno, el foro que acabamos de hacer en la universidad, pues tuvo una cosa que se notó. Uno fuimos a defender los estudiantes y lo que hicimos, y otros fueron a esconder las horrorosidades que ha hecho el gobierno. Cerraron los comedores, cerraron las universidades, el rector habló del ínfimo presupuesto. Pero yo no entiendo cómo se sale a defender un régimen. Es que no les da pena, que despilfarran en el petróleo, que se vuelven los capos del petróleo en el mundo. Y la universidad que los formó, creo que los deformó. Creo que algunos vinieron a buscar el título de la universidad, pero afuera se fueron a buscar el título de corrupto. Aquel título como que vale ahora más que el de la universidad. Pero algunos dicen que es culpa de la universidad. No es culpa de la universidad que se hayan descarriado algunos que salieron de allí. Han demostrado que han formado las mejores generaciones. Pero ahí la clase de corrupción que le dieron a Rafael Ramírez, ahí no se cursa en la Facultad de Ingeniería. Que yo sepa, en el pensum de la universidad, de cualquier carrera, no está ser ladrón, ser tramposo, ser represivo, ser policía, ser carcelero. En la escuela de Derecho no dan cárcel sin justificación. Y uno ve la aplicación de egresados de todas las universidades del país, metiendo 2.000 venezolanos presos por ser testigos de una cosa democrática. Alguna persona que por usar un celular y rechazar al gobierno está detenida. O sea, ¿qué pasaría en esa época cuando Caraciolo era dirigente estudiantil? Bueno, yo me imagino cómo sería el combate todos los días contra los encapuchados. Ojo, aquellos que cargan unos guías oscuros que visten de negro y que además tienen la cara tapada. En un país democrático la policía no puede tener la cara tapada. No puede tener la cara tapada. No lo puede hacer, porque eso hace que el país sea un país conducido por una policía delincuencial. La cara tiene que estar destapada, porque los policías también tienen responsabilidades. O sea, la policía no fue hecha para que los ciudadanos obedezcan. Es la policía la que tiene que cuidar a los ciudadanos. Entonces eso de asaltar, de llevarse la familia, la esposa, el yerno, el hijo, todos estos atropellos, eso es democracia. Entonces yo siempre que intervengo lo digo y lo he expresado en la universidad, no tengo por qué decirlo aquí porque la gente me conoce cuál es mi forma de pensar, la cual gracias a mi interés nunca ha sido cambiada. Cuando usted se graduó de abogado, siguió estando en el movimiento estudiantil, pasó a ser defensor, porque siempre ha sido un defensor, ¿se considera usted? Bueno, toda la vida he tenido el compromiso con mis estudiantes, pero también
no ha pasado un día, yo no he dejado solo a los estudiantes nunca. Primero porque fui formado por una universidad que no enseña la misericordia, sino que enseña el compromiso. En segundo lugar, me gradué en la universidad y seguidamente de ello entré a el debate en los tribunales contra la injusticia, contra la policía que atropelló a los estudiantes, hubo policías presos, hubo enjuiciamientos, porque bueno, yo me gradué en circunstancias donde se estaba enjuiciando nada más y nada menos al asesino de Carballo Cantor. Y desde ese día hasta el último juicio militar que he hecho corrido, todas las luchas estudiantiles nos ha tocado que favorecer la defensa de los estudiantes en Mérida, en Táchira, en Trujillo y fundamentalmente lo último ocurrido, el juicio militar contra el joven Apio y contra el bachiller Pancho, militante del Movimiento 13 que fue enjuiciado en un tribunal militar por ataque al centinela. Ese fue el delito, entre otros, que le imputaron. Quería preguntarle, doctor, el tema, usted como dirigente estudiantil de aquellas luchas heroicas, digámoslo así, porque reivindicaba el pueblo de Mérida, no solamente a la universidad, a los estudiantes. ¿Y qué pasó? A usted se dijo que era el cabecilla de aquella famosa marcha de los bueyes, cuando bajaron y tomaron la ciudad de Mérida. Bueno, sí. Siempre la universidad y la población de Mérida han estado juntas, siempre. Y toda la historia y el destino de Mérida es también el destino de la universidad. Pero lo que le pase a la universidad le pasa a Mérida. Nos tocó que respaldar a los campesinos del páramo, a quien por un decreto presidencial de protección del astrofísico, una de estas locuras de la arquitectura del derecho que hicieron, un decreto copiado del exterior sobre la protección del astrofísico, dijeron que no había luz, que no podían arar porque el polvo de la tierra dañaba los aparatos de ese museo antiguo que hay allí, conocido como el astrofísico, que para lo que sirve es para contarle cuentos a la luna, porque eso es una tecnología sumamente vieja, pero reivindicaron, respaldados por la Guardia Nacional, un conjunto de instrucciones de juicio y llevaron a juicios a muchos campesinos. Los campesinos llamaron a los estudiantes y siendo presidente Omar Ruiz de la Federación y yo abogado de la Federación, comparecí al páramo merideño a ver qué era lo que pasaba. Y efectivamente, estuvimos en todas las aldeas, en todos los comités de riego, en todas las asociaciones de vecinos, no buscando ser candidatos de nada, ni Omar Ruiz ni Caraciolo León, sino desconociendo un decreto injusto junto al alcalde Avelino Villarreal y por unanimidad de esa Cámara Municipal. Y todo esto trascendió y fue llevado incluso a una lucha donde participaron todas las asociaciones de vecinos, todos los comités de riego del páramo andino, Pueblo Llano, encabezado por Rosalino Quintero, Santo Domingo, Timote y fundamentalmente el municipio de Rangel, Mucuchíes, y trajimos las yuntas de bueyes que transitaron por toda la ciudad, desde la Vuelta de Lola hasta los terrenos de la universidad, allá abajo en Campo de Oro, en la residencia masculina, y esas 180, 120 yuntas de bueyes le demostraron al país entero y al mundo que los campesinos son valiosos, que son de verdad, que esos alimentos se necesitan, pero que la ciudad y los intelectuales y la Guardia Nacional tienen que respetar el trabajo, la humildad y las manos callosas de nuestros campesinos. Efectivamente, eso frenó y le dio bastante libertad a nuestros campesinos, que lo único que han hecho es trabajar. Pero también es bueno decir frente al decreto, porque yo pues soy abogado, que el que es primero en el tiempo es primero en el derecho. Y como consecuencia de ello nadie le puede imponer a nuestros campesinos un decreto que le prohíba ser campesino. Y eso es lo que hace el decreto del SIDA, con C, del astrofísico, que generó varios juicios a los campesinos. Todos se ganaron, los campesinos todos obtuvieron su libertad y se logró una paz, pero luchando por la gente
por la libertad, por la independencia, contra unas pelotas que están allá puestas y que hoy pues son un adorno turístico, ¿sí? Son un adorno turístico para que la gente vaya y la visite. ¿Quién es Caraciolo en estos momentos? ¿Ya se siente un hombre realizado? ¿Se arrepiente de lo que fue su lucha acá en Mérida y en el país? Bueno, arrepentido ni de lo que pensé ni de lo que hice. Tampoco arrepentido de lo que pienso y de lo que hago. Y espero no arrepentirme de aquí en adelante hasta que Dios decida que comparezca ante Él. Cuando comparezca quiero que me cremen, ¿sí? Y si la gente cree que yo pueda servir para algo, que me echen entre unas maracas y las sueñen, para seguir entonces estando, sonando cuando la gente necesite algo.